Seguimos viendo el asunto de la Biblia y recordemos la semana pasada que el estudio de la Biblia se llama, en el sentido técnico, bibliología, que es el estudio de la Biblia, ¿sí? Entonces, en el sentido técnico. Y aquí vamos a ver ahora algo muy especial que tiene que ver con lo que se llama el canon de las Escrituras. ¿Alguien de ustedes tiene una idea de lo que significa la palabra canon? ¿Qué es para ustedes canon? Muy bien, eso quiere decir que sí leyó su libro. Muy bien, es el listado de los libros de la Biblia, ¿sí? La palabra canon, en un sentido etimológico, significa una regla, algo que servía para medir. Pero en el sentido de la Biblia tiene que ver con el grupo y lista de los libros que tienen que ver con la Escritura. Entonces, vamos a tomar en consideración esto en esta tarde. Una de las preguntas muy importantes es lo que aparece aquí. ¿Qué pertenece a las Escrituras y qué no pertenece a ellas? ¿Cómo sabemos que el libro de Isaías es el libro correcto? ¿Cómo sabemos que el libro de los Salmos es el correcto? ¿Cómo sabemos que los evangelios, los 4 evangelios son los correctos? ¿Por qué no están otros evangelios? Porque a través de la historia, los 4 evangelios no son los únicos, Hay más evangelios. Está, por ejemplo, el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas y así. ¿Y por qué estos evangelios no aparecen aquí? Bueno, existen razones muy especiales, pero es lo que tiene que ver con este asunto del canon, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En el capítulo 3 de ahí de su libro, tiene que ver con la explicación y la base bíblica del canon y lo que tiene que ver con el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo Testamento, y luego ya vienen las preguntas de aplicación. Muy bien, entonces vamos a ver esta situación. Primero, ¿qué libros pertenecen a la Biblia? Desde el punto de vista para nosotros natural, porque nos hemos acostumbrado a nuestras Biblias, pues nosotros reconocemos que en el Antiguo Testamento hay 39 libros. ¿Y cuántos del Nuevo Testamento? 27. Entonces es un total de 66 libros. Nosotros reconocemos 66 libros. Nosotros decimos, bueno, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis son los libros que nosotros reconocemos y son los libros para nosotros que son los sagrados, que son los que estudiamos, que son los que creemos que tienen la autoridad que Dios ha puesto para nuestra edificación, ¿sí? Entonces tomamos en base a esta situación. Pero vamos a seguir viendo esta situación. Aquí están los libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que están seccionados por los libros de la ley, históricos, poéticos, profetas mayores, profetas menores, que eso ya lo sabemos, que eso ya es conocimientos de kinder cristiano, ¿verdad? Eso ya lo sabemos muy bien. Y en el caso de los libros del Nuevo Testamento, pues van desde Mateo hasta Apocalipsis y están seccionados por los evangelios, el libro histórico, que es el libro de los Hechos, luego vienen las cartas paulinas o cartas de Pablo, las cartas generales que incluyen desde Hebreos hasta Judas y el libro profético, que es el libro de Apocalipsis, ¿sí? Las cartas generales también se le llaman cartas universales en algunos libros o hasta en unas Biblias también. Bueno, entonces ahora vamos a tomar en cuenta la definición que ya nos dio Ale. El canon, la palabra canon, que tiene que ver con la Biblia, es la lista de todos los libros que pertenecen a la Biblia, ¿sí? Esa es simplemente la definición de lo que es el canon. Y aquí hay un texto que nos menciona el hermano Gruden, un texto muy especial, de Deuteronomio 32, 47, porque dice que lo que Dios dio es una palabra muy especial, no es una palabra común y corriente. Dice, porque no es cosa vana. Fíjense bien aquí, no es cosa vana. La Escritura no es cosa vana, no es cualquier cosa. Es algo muy especial. Y luego aquí en palabras rojas, es vuestra vida y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que tiene una importancia grande para nosotros, que no son palabras
como si leyéramos El Quijote de la Mancha, como si leyéramos una revista cualquiera o leyéramos el periódico. No. Aunque en un momento dado recibimos cierta información de la Biblia, porque hay datos que pues aprendemos, por ejemplo, cuántos años vivió Abraham, dónde vivió Abraham, acerca de dónde nació el Señor Jesús, y son conocimientos que en un momento dado no son tan relevantes. Sin embargo, en sí, toda la Escritura tiene un poder especial sobre nuestras vidas, ¿sí? De tal manera que regimos nuestras vidas en el sentido moral, familiar, espiritual, ministerial y hasta laboral en base a la Biblia, en base a la palabra de Dios, porque la Biblia nos rige, la Biblia nos encamina, nos hace ver lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿cómo nos comportamos en la casa? Es por la Biblia. ¿Cómo nos comportamos en la iglesia? Es por la Biblia. ¿Cómo debemos comportarnos en nuestro trabajo? Es por la Biblia. Entonces, la Biblia tiene un poder muy especial sobre nosotros, una influencia propiamente, ¿sí? Y aquí vienen ciertos nombres que se les dan técnicamente a los libros de la Biblia. Se les llama, por ejemplo, canónicos. ¿Por qué se le llaman canónicos? Porque están dentro del canon, porque están dentro del grupo, del listado de los libros de la Biblia. Están dentro de los 66 libros de la Biblia para nosotros, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque en las Biblias católicas aparecen unos libros de más, ¿sí? Esos libros de más, nosotros no los aceptamos como inspirados, pero la Iglesia Católica sí los utiliza como parte del grupo de libros de la Biblia, ¿sí? Dentro del canon. También se les llama libros inspirados porque son inspirados por Dios, ¿sí? Tomando en cuenta 2 Timoteo 3:16, Dios inspiró estos libros. Y por último, déjeme poner aquí. Son libros santos porque eso proviene de la palabra de Dios, de la palabra santa de nuestro Dios. Entonces, por eso se llaman así libros santos. Bien, ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del canon? ¿Qué es lo que se propone con tener un canon? Bueno, en primer lugar, la primera cosa es que delimita. Es decir, que solamente acepta libros que son muy especiales, libros que propiamente consideramos que son la palabra de Dios. Los que son los libros autoritativos y los que no son, o sea, delimita. El propósito del canon es decir, estos libros sí son de la Biblia y estos libros no son. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros podemos ver que en el Antiguo Testamento está el libro de Judith. Nosotros decimos, el libro de Judith no. Están los Macabeos, 1 y 2 de Macabeos, no, esos no. Nosotros delimitamos, decimos nada más de Génesis hasta Malaquías, los que vimos aquí, déjenme regresar un poquito. Acá, los libros que aparecen de Génesis hasta Malaquías, los que entran dentro de estos grupos, que nada más reconocemos. ¿Por qué no reconocemos a Baruch? Porque para nosotros no es un libro que tenga la autoridad de la palabra de Dios. Por eso lo rechazamos. ¿Por qué no aceptamos en el Nuevo Testamento? Ahora aquí en el Nuevo Testamento no aceptamos el Evangelio de Judas, porque de la misma manera, para nosotros no es un libro autoritativo, es decir, que no viene con la autoridad de Dios para poder tenerlo como base de nuestra vida espiritual. ¿Por qué no aceptamos el Pastor de Hermas? Sí, porque es un escrito antiguo, porque también no tiene esa autoridad. ¿Por qué no aceptamos las cartas de San Ignacio? ¿O por qué no estudiamos otro tipo de evangelios apócrifos? Porque esos no entran dentro de este canon, porque ya están delimitados, ¿sí? Bien, ahora vamos aquí adelante. Una cosa más, sirve también el propósito para preservar los que realmente son. Es decir, que le vamos a dar el valor y el peso que deben de tener los libros que sí son inspirados por Dios. Entonces, preservamos. Para nosotros, nuestra Biblia es muy especial porque tiene el peso, vamos a usar esa palabra, el peso de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces,
Para nosotros sirve para preservarla, ¿sí? Entonces, eso ha sido una de las razones de por qué a través de la historia la Biblia ha permanecido, porque ha habido hombres fieles que la han conservado, que la han protegido, que la han cuidado, que la han honrado y que pues la tienen en una posición muy, muy alta y que ha llegado hasta nuestros días, ¿sí? Se dice que después de las grandes persecuciones que hubo contra la iglesia, las 10 grandes persecuciones que hubo desde el siglo I hasta el siglo IV, se decía que la Biblia había desaparecido, pero Constantino que supuestamente se había hecho cristiano, supuestamente porque no lo fue, Constantino dijo, traedme una Biblia, y se dice que en 24 horas le llevaron 10 Biblias. ¿Por qué? Porque los cristianos habían conservado, habían preservado la palabra de Dios, ¿sí? Voltaire, uno de los revolucionarios, uno de los hombres famosos de la Revolución Francesa, dijo que la Biblia iba a desaparecer, que era una Biblia que no tenía mucho significado, mucho peso, que no tenía mucha influencia y que iba a desaparecer. Cosa muy curiosa porque hoy actualmente la Sociedad Bíblica de Francia está en la casa de Voltaire. Fíjense bien qué cosa tan tremenda. Entonces la Biblia se ha preservado, ¿sí? Y ha habido hermanos que han luchado, han sacrificado su vida para preservar la palabra de Dios. Por ejemplo, Reina Valera, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, ellos eran sacerdotes católicos, ¿sabían ustedes? Eran sacerdotes católicos, se convirtieron al protestantismo, se convirtieron, pero ellos originalmente habían sido sacerdotes y ellos fueron los que tradujeron nuestra versión, la versión Reina Valera viene de ellos, pero ellos eran monjes, eran sacerdotes, ¿sí? Entonces ellos preservaron la palabra de Dios y nos las dieron, por decir así. Entonces, ese es uno de los propósitos del canon. Y la última es porque también invita a darnos cuenta de la riqueza y el poder de transformación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces nos invita a leerla, nos invita a acercarnos a la palabra de Dios, nos invita a poder apropiarnos el mensaje que la Biblia tiene para nuestra vida. Entonces ese es el propósito del canon, ¿sí? Entonces, si fueran otros libros, ¿cómo sabríamos nosotros que son inspirados por Dios? Por eso el trabajo que se ha hecho a través de la historia de poder tener el listado correcto, pues ha sido un trabajo muy especial. Ahora, Dios nunca dijo en toda la Biblia cuál era la lista de los libros de la Biblia. Nunca lo dijo. Nada más dijo, esta es mi palabra y se acabó, esta es mi palabra. Y Jehová ha dicho así y se acabó. Entonces, el listado ha sido una participación primero de rabinos judíos temerosos de Dios para preservar la escritura del Antiguo Testamento y después, pues, hermanos de la iglesia primitiva para poder preservar los libros que sí eran autoritativos del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, ese es el propósito. Bien, si hay alguna pregunta, con confianza, ¿eh? Ahora, ¿qué sucede? Aquí viene una pregunta muy especial. ¿Qué sucede si agregamos o quitamos libros de la Biblia? Aquí es donde se tiene que tener mucho cuidado. Porque ¿cómo sabemos que los 37 del Nuevo Testamento son los únicos autoritativos, los únicos que tienen la validez de Dios, y los 27 del Nuevo Testamento también? ¿Cómo lo sabemos? ¿Por qué no agregamos otros? ¿Por qué no decimos, bueno, vamos a meterle el libro del Mormón? ¿Verdad? ¿Por qué no vamos a meterle eso? Entonces, ¿qué sucede, hermanos, si agregamos o quitamos a la Biblia? Adelante, Ale. La palabra es muy clara que hay una maldición Sí. de cualquiera que le añade o quite a Sí. la profecía. Lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de Apocalipsis. Claro. Es reiterativo. Claro, muy bien. Entonces, porque hay una indicación, porque hay un mandato divino que debemos de respetar y que debemos tomar en consideración. No podemos agregar o quitar a nuestro antojo, ¿sí? Tal vez no estemos tan de acuerdo con Jonás, tal vez no estemos de acuerdo con algún libro de la Biblia, tal vez podemos decir, es que el libro de Esther no menciona a Dios, pero ese es un libro que debe aparecer ahí porque no debemos de agregar
ni quitar. Veamos esto, veamos lo que dice aquí la teología de Gruden, que ustedes de seguro ya lo leyeron. Número 1, añadir o sustraer de las palabras de Dios sería impedir que el pueblo de Dios le obedezca plenamente, ¿sí? Este es un factor muy importante, porque ¿cómo podríamos saber que lo que estamos leyendo realmente es el mensaje de Dios para mí? A lo mejor nos estamos equivocando, a lo mejor es otra cosa, a lo mejor lo escribió un buen hombre, pero no es la palabra de Dios. 2, porque los mandamientos que se sustrajeron no los conocería el pueblo, porque a lo mejor lo que quitáramos, a lo mejor sí era la palabra de Dios y le estamos privando a la gente que conozca eso, aquello que hemos quitado. Entonces sería muy delicada la situación. Y número 3, y las palabras que se añadieran tal vez exigirían del pueblo cosas adicionales que Dios no ha ordenado. Y eso ha pasado, por ejemplo, con la tradición, ¿sí? Con la tradición se han agregado cosas que pues no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Luego, por ejemplo, la gente dice, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, ¿de dónde sale eso, sí? Entonces, eso no aparece, pero la gente lo agrega, y eso no es autoritativo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, adelante, Algo. Digo, no leí el libro, pero sí es bueno. Voy a decir una experiencia que hace muchos años en la Unión de Jóvenes tuvimos. El hermano que estaba a cargo de la Unión de Jóvenes, en alguna ocasión nos decía, el libro de Hechos obviamente no se había terminado de escribir, la historia de la iglesia. Es cierto. Entonces él decía, digo, ahora ya de grande ya lo entendemos, claro. Pero él decía que se iba a terminar de escribir hasta que estuviéramos en el cielo, como dando a entender que ese libro se le iba a seguir añadiendo a la historia de la Biblia, pero en realidad ya no puede ser, porque ya toda la profecía, como dice Pedro, ya está cumplida. Exactamente, entonces hay que tener cuidado con lo que escuchamos, porque hay que hacer como decía Tesalónica, hay que revisar que sí es cierto, porque corremos el error de, aunque el hermano lo haya dicho con la mejor intención, exacto. Podemos errar y tener una mala enseñanza. Claro. Sí, exactamente. Sí, podemos cometer ese grave error, aunque sea de una manera muy piadosa, ¿no? Sí, Aldo. Y ahora, ¿qué pasa cuando deliberadamente le damos otro significado a lo que viene en la Biblia? Por ejemplo, podríamos decir, es que en la Biblia no dice que no fumemos, o la Biblia dice que podemos tomar un poco de vino. Cuando sabemos que pues, de entrada es malo. Sí, claro. Malo, no es agradable hacia Dios. Lo sabemos internamente y de corazón, pero justificamos de una manera deliberada, decir, bueno, pero es que era otro tiempo, era otra situación. La Biblia es clara, pero nosotros le damos otro significado. Sí, claro. Aplica esa parte de cambiar o de quitar la autoridad de la palabra. O sea, cuando hacemos eso, ¿estamos incurriendo en eso? No, aquí entra otra situación. Aquí entra la interpretación. Aquí entra la interpretación de la Biblia, ¿sí? Porque no estamos añadiendo ni quitando. El canon tiene que ver solamente con agregar o quitar porciones de la Biblia, ¿sí? O libros de la Biblia en un momento dado. Por ejemplo, volvemos a repetir, la Iglesia Católica en su Biblia le agregó libros apócrifos que aparecieron en el periodo intertestamentario. Por ejemplo, Baruch, Judith, primera y segunda de Macabeos, etcétera, ¿sí? Sabiduría, eclesiástico. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Nosotros, los protestantes, evangélicos, cristianos, bautistas, etcétera, etcétera, no aceptamos esos libros. ¿Por qué? Porque para nosotros no tienen la autoridad, ni la autoridad ni la inspiración divina. Esa es la razón, ¿sí? Por ejemplo, si le agregáramos, por decir, al libro de Jonás, porque el libro de Jonás termina con la calabacera, ¿no? Ahí es donde supongamos que le seguimos agregando que Jonás se regresó muy feliz y muy avivado a Jerusalén después de haber cumplido su cometido. Eso es lo que no se debe hacer en el canon.
Pero, por ejemplo, la cosa de la interpretación de un texto es diferente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Cuando se dice que en Génesis capítulo 6, los hijos de los hombres se unieron los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Y la interpretación es que los ángeles tuvieron relación con las mujeres del mundo. Esa es una situación de interpretación, ahí donde tiene que ver la hermenéutica. Pero no le estamos agregando al texto, solamente lo estamos interpretando. O cuando se dice que Génesis 1 y 2, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después la tierra estaba vacía, y la interpretamos con que ahí se llevó a cabo el problema cósmico de Satanás, que se vino a la tierra y causó todo un desastre por haber sido desechado del cielo. Bueno, esa es una interpretación, pero no le estamos agregando ni quitando nada al texto. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta más sobre este asunto? Adelante, mi amor. Sí. Tiene que ver con la historia bíblica, con la historia del texto. Sí. Porque hay libros que se mencionan, el libro de Hazel, el libro de Enoch. Para allá vamos. Allá vamos, ahí vamos para allá. Vamos, sí. Sí. Generalmente cuando se trata de interpretación, hay otro texto que viene a definir más claramente. Sí, claro. Entonces, la Biblia no deja pasar esa Uh-huh. sí, lo deja definir claramente. Por ejemplo, si un texto se siente que es antiguo o no tiene alguna interpretación, hay un texto más adelante de los libros, que ya viene a definir esa. Sí, ahí es donde entra el famoso contexto. Ahí lo que usted está mencionando. Perfectísimo, muy bien. Hermano, ¿iba a decir algo, hermano Ángel? Sí, hay algunas traducciones. Sí. Yo me he dado la tarea de algunas. Sí. Por los diferentes años, inclusive en el índice, después del índice, vienen algunas aplicaciones donde dicen que hay libros que están dentro de esa Biblia que no están autorizados por el canon, pero de manera particular los agregan para tener un poco más de historia. Sí. Para la interpretación bíblica, ¿no? Claro. En este caso, los libros de los Macabeos, ¿no? Sí. Es una historia de judíos, sí. donde hacen su revolución, Sí. vienen su fe, y Sí. posteriormente empiezan a hacer sus propios cultos, Sí, claro. y de ahí la iglesia tradicional, bueno, pues adquiere, ¿no? Por ejemplo, la figura de darle veneración a los santos, ¿no? Claro. Es parte de la interpretación y también una mala interpretación. Exacto. O sea, no solo es la Biblia como tal, los libros que tenemos ciertamente dicen la palabra, es perfecta, es correcta, es completa. Sí. Y en el libro de Corintios también dice, mas cuando llegue lo perfecto, alguien me ayuda a leer, lo que es el parte se acabará, y refiere tanto a algunas cosas como visiones, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que hay, porque la Biblia se opone ella misma, se opone el Espíritu de Dios, se opone a las cosas que nosotros quieramos agregar cuando realmente estamos buscando espiritualmente su palabra. Es cierto. Sí, por eso sí, la interpretación sí es algo muy importante. Tener la Biblia como está, creo que es perfecto. Eso, muy bien. Bueno, seguimos, muy bien. Vamos aquí adelante. Ahora vamos a ver aquí. Aquí está la base bíblica. La base bíblica. Dice Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis. Fíjense bien, no añadiréis ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces ahí está la autoridad de la palabra de Dios, y por lo cual no debemos ni agregarle ni debemos de quitarle, porque Dios mismo lo está diciendo. Y lo mismo lo encontramos en Apocalipsis 22, cuando Dios le dice a Juan, cuando el Señor Jesús le dice a Juan, que igual ya se termina la profecía ahí y no hay que agregar ni quitar, porque de lo contrario van a venir las plagas de Egipto, ¿sí? Entonces hay una condenación, hay un juicio, y es un juicio muy severo. Entonces no hay que agregarle ni quitarle. Por eso es que a través de la historia, tanto los rabinos judíos como hermanos en la fe de la iglesia primitiva
tuvieron que luchar mucho para poder definir cuáles eran los verdaderos libros que deberían ser incluidos en nuestra Biblia. Fueron muy cuidadosos. Ahorita vamos a ver un criterio, porque con el canon judío, con el canon del Antiguo Testamento, no hubo tanto problema. Más bien el problema estuvo con el Nuevo Testamento, porque como la iglesia estaba dispersada y había muchas congregaciones y había muchos escritos, ahí sí se tuvieron que tomar unos criterios muy precisos y ahorita los vamos a ver. Ok, vamos aquí adelante. Perdón, antes. Número 4, para confiar y obedecer a Dios absolutamente debemos tener una colección de palabras de las que estemos seguros que son las propias de Dios para nosotros. Es lo que dice el hermano Gruden ahí en su teología. Entonces, el canon lo que hace es asegurarnos que realmente lo que estamos estudiando, meditando y apropiándonos de la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. O sea, estamos seguros en eso, que no hay que estar divagando. Entonces, rechazar la palabra de Dios como la tenemos aquí es rechazar la voz de Dios, ¿sí? Rechazar el mensaje de Dios. Bien, vamos aquí adelante. Entonces, aquí tuvo que intervenir algo muy especial. Dios tuvo que intervenir revelando su mensaje a los hombres en su personalidad, en sus cualidades humanas. Se lo reveló para inspirar la palabra de nuestro Dios. Y vemos acá en 2 Timoteo, el famoso texto. Este texto, a ver, vamos a leerlo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. La palabra inspirada, el verbo inspirar, tiene etimológicamente la expresión que aparece en Génesis cuando Dios sopló el aliento de vida en el hombre. Entonces, inspirar es soplar. Dios sopló sobre hombres fieles para escribir su palabra utilizando su personalidad. Porque por eso encontramos en las cartas o en los libros del Antiguo Testamento a veces rasgos característicos de los profetas, o en el caso del apóstol Pablo, porque luego Pablo dice, mas yo os digo que así, como que da su propia manera de pensar, pero es que Dios lo está utilizando en su personalidad. Lo mismo ocurre con Juan, lo mismo ocurre con Pedro, etc. Dios no hizo un dictado mecánico. No es como si Dios hubiera ido a la Plaza Santo Domingo y que una persona por ahí le escribiera a máquina toda su Biblia. No, Dios utilizó las características humanas con sus angustias, con sus características fuertes, etcétera, para poder plantar su palabra en nuestros corazones, ¿sí? Entonces Dios utilizó esta revelación. Bien, ahora, fíjense bien. La formación del canon. ¿Cómo se llevó a formar? Primero empieza el canon con los 10 mandamientos. La primera cosa que Dios da a su pueblo como inspirado son las famosas tablas de la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. ¿Qué hizo Moisés con esas tablas? Las quebró. ¿Por qué las quebró? Porque estaba enojado con su pueblo, cuando él bajó con las tablas, ¿qué estaban haciendo los israelitas? Estaban adorando el becerro, ¿sí? Pero tuvo que volver a regresó al Sinaí y Dios le volvió a dar las palabras y dice que fueron escritas con el dedo de Dios. Es las primeras escrituras sagradas, vamos a poner así, las primeras escrituras canónicas que entraron en el canon que Dios dio. De ahí en adelante viene el Pentateuco que se escribe en el Sinaí porque Dios le da a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? Pentateuco es cinco libros, o propiamente eran 5, ¿cómo le llaman a esto? Como 5 sacos, o donde se colocaban ciertas cosas, ahí se guardaban. No recuerdo la palabra, pero es lo que quiere decir la palabra Pentateuco. Bien, luego vienen los libros históricos, proféticos, libros históricos, poéticos y proféticos según nuestra Biblia, según la organización de nuestra Biblia. Pero si ustedes ven la lista de los libros en una Biblia hebrea, se van a ver que es diferente. ¿Por qué?
Porque primera y segunda de Crónicas, que son históricos, se van hasta el final. Se van hasta, porque tiene que ver con el exilio, ¿sí? Entonces, yo estoy poniendo aquí por nuestra Reina Valera, pero si ustedes ven o se meten a internet y ven el listado de una Biblia hebrea, va a cambiar, ¿sí? Incluso, solamente son 24 libros en la Biblia hebrea. Para nosotros son 39 en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo correcto? ¿O las dos maneras son correctas porque, por ejemplo, en la Biblia hebrea unen primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas. Los unen. O sea, no hay ningún problema. O sea, no se está quitando ni añadiendo nada. Es lo mismo. Nada más. Lo único que se hizo con la Reina Valera es separar esos libros en una forma didáctica. Bien. Entonces, aparece en el Sinaí el Pentateuco, en la época de la conquista los libros históricos, en la monarquía los históricos y poéticos, en el exilio aparecen proféticos y también aquí en la monarquía aparecen proféticos, ¿sí? Más o menos, miren, la cantidad de años, casi más de 1000 años. Es una cosa asombrosa y como todos los libros tienen una unidad y tienen un mensaje muy claro, ¿sí? Es un mensaje profético. ¿Por qué profético? Porque se está dando el mensaje de Dios. Profético no tiene que ver con vaticinar el futuro solamente, sino dar el mensaje que Dios estaba expresando para su pueblo, para una relación correcta con él, ¿sí? Entonces, esa es la situación de los libros del Antiguo Testamento. Bien, vamos ahora aquí. Después del Antiguo Testamento viene un periodo muy especial que se llama el periodo intertestamentario, ¿sí? Al terminar los últimos libros que tienen que ver con el exilio o el post-exilio, porque regresan los judíos de Babilonia otra vez a Jerusalén y al reino de Judá, se escriben Esdras, Nehemías, Esther, Ageo, Zacarías, Malaquías. Por eso es que nosotros, o mejor dicho, en nuestra Biblia Reina Valera aparece Malaquías, porque para nosotros en el sentido histórico, Malaquías tiene que ver con el regreso de los judíos a Jerusalén y al reino de Judá. Esa es la situación. Y a partir de aquí se termina el periodo del Antiguo Testamento y luego vienen 400 años donde no hay voz profética, no hay voz de Dios, hasta que llega un hombre de Dios a inaugurar la nueva dispensación, vamos a utilizar esa palabra, la nueva dispensación, la dispensación de la gracia. ¿Y quién es ese hombre? Juan el Bautista. Es Juan el Bautista. Cuando llega Juan el Bautista es el primer profeta, es el primer hombre de Dios que inaugura la dispensación de la gracia, ¿sí? Entonces aquí, en este periodo, no aparece Juan el Bautista, luego aparece el Señor Jesús, etc. Aquí en este periodo están el imperio medo-persa, griego y está el romano. Aquí es donde ocurre aproximadamente en el año 160 antes de Cristo la famosa traducción del Antiguo Testamento que se le llama la Septuaginta. ¿Cómo se abrevia la Septuaginta? ¿Alguien sabe cómo se abrevia? ¿Cómo? Para no poner la palabra Septuaginta, ¿qué se pone? No. Memo. Con números romanos. ¿Qué números romanos se ponen? 70. Se pone 70. ¿Cómo se escribe 70 en romano? LXX. LXX. Cuando ustedes vean LXX en algún libro, ustedes saben que el autor o el escritor está hablando de la Septuaginta, de esa versión que se tradujo el Antiguo Testamento al griego. ¿Por qué? ¿Por qué se tradujo? Porque muchos judíos estaban viviendo ya en el imperio griego. Aquí en el imperio griego se habían acostumbrado a hablar griego y estaban olvidando el hebreo o el arameo. Entonces, los rabinos de Jerusalén, los sabios de Jerusalén, mandaron a 70 judíos por mandato del rey Ptolomeo, que vivía en Alejandría, para hacer la traducción. Porque había judíos que ya no estaban leyendo la Biblia en la versión hebrea, porque no sabían. Entonces la tradujeron al griego. ¿Sí, hermano Luis?
Sí. Por la influencia del imperio griego, ¿sí? Porque el imperio griego difundió mucho su cultura, ¿sí? Y por eso se llevó a cabo. Y todavía, hoy en la actualidad, se sigue utilizando la Septuaginta. Todavía en los seminarios, los estudiosos, los que se quieren meter de lleno al estudio de la palabra de Dios, todavía utilizamos la Septuaginta que aparece en griego. Muy bien, bueno, rápidamente porque se me está acabando el tiempo. Veamos aquí, entonces ahora, vamos a este diagrama. Aquí en este año, volviendo otra vez al periodo testamentario, en el 538 los judíos regresan con Zorobabel, hay 42,000 judíos, y por el edicto del rey Ciro regresan a Jerusalén. Aquí en ese periodo es donde surge el ministerio del profeta Ageo y Zacarías. Aquí es donde se escriben estos dos famosos libros del Antiguo Testamento. Luego, aquí viene Esdras, en el segundo grupo de judíos que regresan a Jerusalén, igual porque se les da la oportunidad de ir a su tierra, y entonces aquí aparece la profecía de Malaquías. Aquí viene un tercer grupo con Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén, y así ya termina el periodo del Antiguo Testamento, ¿sí? En ese sentido. Vienen los 400 años de silencio de Malaquías hasta Juan el Bautista y el nacimiento del Señor Jesús. Fíjense bien qué extraordinario. 400 años, hermanos, sin escuchar la voz de Dios. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Bien, ahora vamos aquí adelante. Y ahora viene entonces el Nuevo Testamento. Ahora viene la situación del Nuevo Testamento. ¿Cómo está clasificado el Nuevo Testamento? Bueno, la parte histórica, que tiene que ver con Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Luego, el género que tiene que ver con las epístolas, el género epistolar, las cartas paulinas, universales, cartas personales y el profético con Apocalipsis. Así está más o menos seccionado o clasificado los libros del Nuevo Testamento. Bien, ahora, veamos esto. Vamos a regresar. ¿Cuál libro del Nuevo Testamento creen ustedes que se escribió primero? ¿Cuál libro del Nuevo Testamento se escribió primero? Porque siempre comenzamos con Mateo. El libro de los Hechos, primero Tesalonicenses. Bueno, muy bien. Lo vio, hermano. Ok. Santiago fue la primera carta del Nuevo Testamento. Es decir, que si lleváramos el orden cronológico, si lleváramos el orden en el tiempo, después de Malaquías, ¿qué deberíamos de leer? Santiago. Deberíamos de leer Santiago y no Mateo, en el sentido cronológico. Pero para nosotros nos es más fácil comenzar con la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Malaquías anuncia la llegada de Juan el Bautista y la presencia del Señor Jesús. Por eso comenzamos con Mateo, ¿sí? Esa es una razón didáctica. Bien, luego aquí aparecen los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Fíjense bien, Mateo, Marcos y Lucas, ¿dónde aparecen después de Santiago? Luego vienen las famosas cartas de Pablo, y es lo que dice el hermano Memo. La primera carta que escribió el apóstol Pablo a una iglesia fue la primera carta a los tesalonicenses. Es la primera carta del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, aparece aquí en esta sección y las cartas de Pablo. Luego viene el libro de los Hechos, Hebreos y Judas, y el Evangelio de Juan casi se escribió hasta el final. Casi hasta el final, cuando ya Juan ya estaba más viejito. Se escribe Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, que es el último libro, de la Biblia, más o menos por el año 96 después de Cristo. Sí, hermano. Es la única postura que hay. Es la única. No, eso es histórico, eso es real, eso es histórico. Sí. No hay, ahí no hay cambio, ¿sí? Eso es lo real. Así fue la secuencia cronológica, ¿sí? O sea, no hay conjeturas, no es eso. Bien, entonces se forma. Pero entonces el gran dilema, otra vez volvemos al gran dilema. ¿Qué libros sí deberían ser incluidos en el Antiguo Testamento y qué libros no? Bueno, en el Antiguo Testamento, otra vez repetimos, son 39 para nosotros.
Pero hay libros, y lo dijo nuestro hermano Memo hace un momentito, se me adelantó, hay libros que se mencionan dentro del Antiguo Testamento que no fueron incluidos. En estas citas bíblicas, Éxodo 17:14, Números 21:14, Josué 18:9, 1 Samuel 10:25, aquí se mencionan varios libros que no aparecen aquí. No aparecen en el Antiguo Testamento. A ver, rápidamente, hermanos, usen sus Biblias. Usen sus Biblias. Por ejemplo, a ver, alguien que nos lea, por ejemplo, Números 21:14. Números 21:14. Por tanto, dice en el libro de las batallas de Jehová. Ajá. El libro de las batallas de Jehová. ¿Y dónde quedó ese libro? Ese no está aquí. Alguien que nos lea, por favor, Primera de Reyes 11:41. Primera de Reyes 11:41. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo en su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. ¿Dónde están los libros de los hechos de Salomón? No lo tenemos. ¿Sí? Y así, entonces, si se dan cuenta, aquí en estas citas bíblicas hay libros que sí se mencionan, pero no están incluidos. ¿Por qué no están incluidos? Porque en la soberanía de Dios, bajo la inspiración y guía del Espíritu Santo, no eran los libros que deberían estar ahí. Hay que reconocer eso. Ahora, hay libros que están fuera del Antiguo Testamento, que son libros apócrifos, ¿sí? Otra vez mencionamos Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Judith, Primera y Segunda de Macabeos, que esos no están, ¿sí? Pastor, los primeros libros que acabo de mencionar, a pesar de que no están dentro del canon y no están inspirados como tal, son más correctos que estos libros no canónicos. Son más correctos en un estudio bíblico, histórico. Bueno, ¿O son lo mismo? histórico sí, porque usted los puede leer como cualquier otro libro, pero no son con la autoridad de la palabra de Dios. Sí, porque no están en el canon. Exacto. De hecho, San Jerónimo, cuando los incluyó, cuando incluyó los libros apócrifos, él no dijo que eran parte del canon, sino dijo que eran libros que servían para la iglesia como crecimiento, pero no eran inspirados por Dios. Exacto. Iba así más A esa situación. Muy bien. Bueno, y de la misma manera, en el Nuevo Testamento también hay libros que durante o después del Nuevo Testamento había libros que no se incluyeron. Otra vez, hay muchos evangelios apócrifos, ¿sí? Hay muchos evangelios, el evangelio de María, el evangelio de Judas, el evangelio de Tomás, el pastor Hermes, etcétera, así, que no se incluyeron. Eran libros buenos y que incluso en la iglesia primitiva los leían, pero a la hora de hacer el canon tuvieron que desecharlos porque no eran libros inspirados. Ese fue el problema, ¿sí? Si ustedes van a la librería Porrúa, la librería Porrúa tiene un tomo exclusivamente de libros apócrifos, de los evangelios apócrifos. Y de verdad, cómprenlo para que ustedes puedan enterarse, pero no son libros inspirados. Bien, ahora vamos a ver aquí. ¿Cómo se llevó a cabo la recopilación o el canon del Antiguo Testamento? Me voy a brincar esto y vamos a ver aquí. Hubo un concilio muy famoso. Se llamaba el Concilio de Jamnia. Jamnia era una ciudad que estaba en Israel, es una ciudad de Israel antigua, y ahí se llevó una reunión de judíos. Dice, por Concilio de Jamnia se entiende una congregación de rabinos en la ciudad judía de Jamnia, después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, después del año 70. Según quienes propugnan la existencia de este concilio, en dicha asamblea se habrían definido y cerrado el canon o composición de la Biblia hebrea. Ahí se dictaminó que los únicos libros que deberían estar en el Antiguo Testamento eran de Génesis a Malaquías, nada más. Los judíos dijeron, aquí se cerró y se acabó, no hay más.
O sea, ni siquiera los apócrifos que mencionamos de Baruch y Tobías y primera y segunda Macabeos, esos no. Si ustedes tienen una Biblia hebrea, van a ver que no aparecen esos libros ahí. Nada más aparecen los libros como aparecen en nuestra Biblia. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ver aquí. En el caso de nuestro Nuevo Testamento, ¿qué criterio se siguió? Criterio para reconocer los libros del Nuevo Testamento. ¿Qué criterios se guiaron para poder reconocer desde Mateo hasta Apocalipsis? Veamos aquí. ¿El autor fue un apóstol o tuvo una estrecha relación con un apóstol? Por ejemplo, ¿Marcos fue apóstol? ¿Lucas fue apóstol? ¿Por qué están en nuestra Biblia? Tanto Marcos como Lucas tenían relación con Pedro y con Pablo. Exactamente. Entonces, había una relación con ellos. Entonces, por eso se incluyeron. 2, el libro ha sido aceptado por la mayoría del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, ¿los aceptaron? Si la mayoría de las iglesias aceptaban, por ejemplo, Marcos, entonces sí, hay que incluir. Lucas, hay que incluir. Hechos, hay que incluirlo. ¿Por qué? ¿Quién escribió Hechos? Lucas, exactamente. Muy bien. Entonces, ese es el criterio. 3, el contenido del libro es de una consistencia doctrinal y enseñanza ortodoxa, es decir, la buena enseñanza, porque si a lo mejor decía la salvación debe ser por obras, entonces hay que hacerlo a un lado. Entonces tenía que ser de una enseñanza doctrinal correcta. Y último, este libro contiene evidencia de alta moral y valores espirituales que reflejan la obra del Espíritu Santo, entonces se incluía. Ese fue el criterio que siguieron los hermanos en la iglesia primitiva hasta el siglo IV para poder reunir los 27 libros del Nuevo Testamento. Sí, hermano. Bueno, es que hay una duda. Una cosa fue el concilio que hizo Constantino, otra cosa es cuando ya en la reforma ¿cómo alemán? Lutero. Lutero, Calvino, y todos los demás. Hubo una diferencia, hubo una diferencia, no creo que se ha conservado el mismo canon, tienen más libros, tienen más, hay católicos ortodoxos, bueno, hay una serie de que no llevan lo que nosotros llevamos. Ellos también vienen otro tipo de doctrina. Nosotros vamos como en el mensaje de vida primitiva, nosotros solamente tenemos nuestra fe, nuestra ortodoxa, pero hay muchas denominaciones cristianas, no me refiero a protestantes, me refiero a de la iglesia primitiva, desde la reforma, hay más problemas. Sí, claro que sí, pero se respetó este canon. Todavía hasta el siglo IV estaban todavía en una situación de ambigüedad cuáles eran los libros. Pero después del siglo IV se establece que eran los 27 y con eso se cerró el canon. No tanto, ahí no. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí tuvo que intervenir la presencia del Espíritu de Dios en la vida de aquellos hermanos para reconocer cuáles eran autoritativos. Por ejemplo, ¿reconocemos nosotros que primera y tercera de Juan son escritura de Dios? A ver otra vez. A ver, les pregunto. ¿Primera y tercera de Juan son palabra de Dios? Sí. De hecho, en la Biblia, en Juan 14:26 nos da claridad, porque ahí habla que el Espíritu Santo les iba a decir a los apóstoles, incluso también a nosotros como cristianos, lo que tenemos que hablar. Entonces, esa es la inspiración divina. Por eso es que en el Nuevo Testamento, parte del canon tenía que ver con los apóstoles, porque ellos vivieron con Jesús, conocieron la vida de Jesús, y además Jesús les dio la promesa del Consolador, que cuando tuvieran que hablar, el Espíritu Santo les iba a guiar para hablar la palabra que les había dado. Por eso es que se toman esos libros principalmente como el canon del Nuevo Testamento. Claro, muy bien. Ahora, lo que dijo Ale, aquí está la promesa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él
os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está la presencia. Luego, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, solamente a través de eso fue que se estableció el canon, bajo la guía del Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros reconocemos que Judas, la carta de Judas es inspirada por Dios, ¿sí? Y ahora, si analizamos la carta de Judas, ¿va en contra del Nuevo Testamento? No. ¿Hay contradicción con los evangelios? ¿Hay contradicción con las cartas de Pablo? No. Es autoritativa. Bien, entonces ahí está el asunto. Se nos fue el tiempo, hermanos, se nos fue el tiempo. ¿Alguien una pregunta?